Necesitamos representantes que conozcan cómo funciona el Estado y que conozcan cómo funciona el gobierno nacional. No podemos seguir teniendo allá gente que llega a aprender. O sea, no podemos seguir teniendo personas que su primer trabajo directivo es ser representantes de la República. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con Ana Carolina Quijano, candidata a la Cámara por la coalición Ahora Colombia y también fue viceministra de Educación. Candidata Quijano, gracias por acompañarnos en quienique.com y por supuesto siempre bienvenida. Muchísimas gracias. Un abrazo a la audiencia, a ti por abrirnos los espacios para contarles a la gente qué hemos hecho, qué queremos hacer por el Valle del Cauca y seguir trabajando, por supuesto, por nuestra región. Bueno, pues Ana Carolina, usted lleva más de 18 años de trayectoria en los sectores públicos y también privados. Por eso quisiera preguntarle y empezar por esto, ¿por qué decidió lanzarse al Congreso de la República? ¿Cuál cree que es ese granito de arena que usted le va a venir a aportar a esta nueva legislatura? Pues mira, nosotros creemos que, como lo hemos dicho en diferentes escenarios, tenemos el talante para defender al Valle del Cauca en el Congreso de la República. El Valle del Cauca necesita representantes que tengan experiencia, que no vayan al gobierno nacional a improvisar, que sepan qué es un plan de desarrollo, que sepan qué es un indicador, que sepan cómo se gestiona recursos para el gobierno nacional, para los gobiernos territoriales. Y yo creo que eso nos sobra en la experiencia que tenemos, que lo hemos demostrado. Y lo otro que yo creo que también es importante reafirmar es la presencia de personas que como yo tienen una trayectoria pública en el sector, pero que además tienen resultados. Y aún así, con esos resultados nos hemos caracterizado por ser transparentes en el manejo de los recursos, en los recursos públicos, priorizando los intereses de la ciudadanía por encima de los intereses particulares. Y yo creo que eso es lo que necesita hoy el Valle del Cauca. En la búsqueda de esa, digamos, de esas apuestas que usted viene a hacer o presentar al Congreso, mejor dicho, ¿cuáles serían sus banderas, candidata? ¿Cuáles digamos, serían esos proyectos de ley que usted llegaría a impulsar en el Congreso? Pues nosotros tenemos tres proyectos de listos ya para presentar en el Valle del Cauca. Tenemos un proyecto que se llama Escuelas Cercanas, que es un proyecto de ley que tiene como propósito que existan escuelas cerca de las casas de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros adolescentes. Miren, en el Valle del Cauca está sucediendo una particularidad que además viene pasando en todo el país, pero que en el Valle del Cauca tiene un énfasis especial, y es el crecimiento de lo que se denominan zonas de expansión. Esas zonas de expansión, que nos parece muy bien que la gente tenga viviendas, que la gente tenga apartamentos, están creciendo en el Valle del Cauca sin una escuela pública. ¿Cómo puede ser posible que un madre o un padre de familia se endeude para comprar una casa o para comprar un apartamento y no tenga una sola escuela pública para llevar a su hijo, a su hija? Esto es negarle el acceso a la educación a un joven, y además de eso va en contravía del derecho de la educación como derecho. Entonces creemos que eso tiene que ser una realidad, que no pueden existir ni en Cali, ni en Tuluá, ni en Buga, ni en Palmira, ni en Jamundí, que se puedan seguir presentando zonas donde se sigan construyendo, como lo decía anteriormente, pero que no existan escuelas públicas. Ese es el primer proyecto de ley que tenemos. Tenemos un segundo proyecto de ley que se llama FONMUJER. Es un fondo para el desarrollo económico de las mujeres. Ese fondo debe ser cruzado con el sistema de cuidado que existe en el país. Recordemos que hoy ya tenemos en el país una balanza de cuidados que dice cuál es el aporte de las mujeres en el cuidado de este país y cuánto eso representa en el Producto Interno Bruto. Eso representa el 20% del Producto Interno Bruto del país. Hoy, el llamado que hacemos desde el Valle de Cauca es que esos recursos se moneticen para que podamos tener un fondo para beneficiar a las mujeres emprendedoras, mujeres que están en los barrios cuidando a sus hijos, cuidando a sus padres, cuidando a personas enfermas y que además hacen una tarea de emprendimiento y que necesitan recursos económicos para beneficiar a todas las mujeres. Y tenemos un tercer proyecto de ley que se llama Chao Estratos. Creemos y tenemos un propósito, y nuestro propósito es social y la justicia social y la equidad social. Y en ese sentido, el estrato socioeconómico no puede ser la variable por la que se tomen decisiones de política social en este país. No tiene nada que ver dónde vive una persona, en qué casa vive, en qué barrio vive. Históricamente, eso nos ha servido para estigmatizar, para discriminar, para generar pobreza oculta y no nos ha ayudado. Y recordemos una cosa, solamente en Colombia existe ese tipo de medición, que es una
desformación de la medición económica y de la condición económica de una persona, porque en realidad, como se mide esto en el mundo es con el nivel de ingresos que tengan las personas. Un año uno puede tener buenos ingresos y otro año no. Y cuando usted tiene buenos ingresos, aporta. Y cuando no tiene ingresos, el Estado debe trabajar en la justicia social. Eso es lo que proponemos con esos tres proyectos de ley. Pero quiero decirle algo para cerrar. Esos tres proyectos de ley están listos para presentarlos con el equipo de trabajo que tenemos desde esta candidatura a la Cámara de Representantes, pero eso no va en detrimento de la defensa que hay que hacer del Valle del Cauca y de los intereses de los y las vallecaucanas en el gobierno nacional. Sobre esos tres proyectos de los que usted habla, candidata, tengo dos preguntas sobre los dos últimos que usted mencionó. El primero es el Fondo Mujer. ¿Por qué crear un nuevo fondo, pues, para fortalecer, digamos, para apoyar a las mujeres emprendedoras y no más bien fortalecer los que ya existen? Porque este fondo, lo primero es que estamos pensando que este fondo está en el Departamento Nacional de Planeación. Si revisamos cuál es el rol del Departamento Nacional de Planeación en el país, es ser la neurona del país y ser esa instancia que le permite a las entidades territoriales, es decir, alcaldías y gobernaciones, tener línea técnica, pero además de tener línea técnica, es tener posibilidad de acceso a recursos. Y creemos que los temas de género y de mujer deben de ser manejados con ese mismo tecnicismo para que las mujeres puedan superar la pobreza. Porque quiero decirles una cosa, en este país la pobreza tiene rostro y es el rostro de una mujer, el rostro de una mujer indígena, de una mujer afro, de una mujer rural. Entonces esto tiene que ser manejado con el total tecnicismo del caso. Primero eso. Lo segundo es que eso tiene que ser con proyectos tipo, porque si es que si hay alguna dificultad, por ejemplo, en municipios, aquí podríamos hablar de Alcalá, de Buenaventura, de municipios en el Valle del Cauca, que son más pequeños, es la dificultad de poder formular proyectos y acceder a estos recursos. Pero si están en DNP y los proyectos son tipos, es muchísimo más fácil para las entidades municipales y para las gobernaciones acceder a estos recursos. Y el tercer enfoque, que es un enfoque que proponemos, es ya las feministas, ya las mujeres, ya el país ha podido identificar cuál es el aporte de las mujeres al desarrollo económico del país en el sistema de cuidado. Y nuestra defensa va en línea de que ese aporte tiene que monetizarse. O sea, ese cuidado no puede seguir siendo solamente simbólico. No puede seguir siendo solamente banal, de tan bonito que cuidan las mujeres. No, si las mujeres cuidan, alguien tiene que cuidarlas a ellas. Y ese cuidado se hace con la implementación de políticas públicas. Vea, le voy a decir algo que dice mucho mi equipo de trabajo que es cierto y es, las políticas públicas para las mujeres en este país tienen plasmado el sueño de las mujeres, pero no tienen los recursos económicos. Entonces, por eso queremos proponer este fondo. La otra pregunta tiene que ver con la ley Chao Estratos, es porque obviamente esto toca un tema sensible, que es el sistema de estratificación. ¿Cómo, digamos, cómo evitar que eliminar este sistema no pueda afectar a los subsidios de quienes más lo necesitan, que son los estratos más bajos? Mire usted, hoy el estrato socioeconómico sirve para la implementación de las políticas sociales, pero está demostrado que es ineficiente. De hecho, después de que nosotros sacamos este proyecto de ley, que lo hemos pensado desde hace un año y medio que iniciamos esta campaña y este proceso en las calles y en los territorios, el presidente mencionó que quiere sacar un proyecto de ley para que al país, o no, no es un proyecto de ley, él se encargará de sacar una política pública, nosotros vamos a velar porque sea un proyecto de ley en el que a la gente se le mida por los ingresos. Porque esa implementación es injusta con la gente. Mire, yo el otro día hablaba aquí con una persona que trabaja en Cali, que es la empresa de servicios públicos de Cali, y hay una política para el mínimo vital. Si uno revisa estadísticamente quiénes son los beneficiarios de esa política de mínimo vital, son lo que hoy está en el nivel del 5 y el 6. Es decir, esos son los estratos que se están beneficiando más del mínimo vital. Pero lo que tenemos hoy es que las personas del estrato uno, 2 y 3 son las que más puntualmente pagan los servicios públicos. Eso demuestra la responsabilidad. Y hablo de los servicios públicos porque para lo que más podría decirse uno hoy en el país se usa la estratificación es para hacer subsidios cruzados, para por medio de el extracto subsidiar a los estratos uno, 2 y 3 en las tarifas de energía. Pero el presidente hace poco mencionó que seguramente hay que pagar la deuda de Electricaribe en el Caribe. Entonces usted ya se imaginará cómo va a quedar el tema de los subsidios. Entonces, si ya tenemos que hacer
una reorganización de la implementación de esas políticas de subsidios, pues de una vez hagámoslo de forma coherente en línea de las personas que más lo necesitan, ¿sí? Esa es nuestra propuesta y esa es nuestra preocupación. Otra particularidad que pasa que termina afectando la situación económica es generar estigmatización en un territorio, hacer que una persona que viva en un barrio tenga que cambiar su dirección porque de ahí no la van a contratar porque se asume que per se porque esa persona vive en ese lugar tiene unas condiciones que no son las adecuadas. O pasa lo contrario y es creer que una persona que vive en un estrato alto tiene mejores condiciones y eso genera pobreza oculta, ¿sí? Malnutrición, desnutrición. Entonces, todos esos elementos pues no tienen cabida hoy en el siglo XXI y no tienen cabida hoy en el Valle del Cauca con los niveles de pobreza que estamos teniendo y con los niveles de mendicidad que cada día se amplían más. Entonces, si queremos que las políticas sociales actúen a tiempo para no solamente para ayudarnos a sacar personas de la pobreza, que ese es el propósito principal, sino para que una persona no caiga en la pobreza, nuestra medición de eso tiene que ser muchísimo más eficiente y tiene que ser mejor. Ana Carolina, viene usted de trabajar, por supuesto, en equidad de género, pero también en educación y en bienestar social. ¿Cuál cree que es hoy la mayor deuda del Estado con las mujeres? Y le hago esta pregunta también porque esta fue una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro, las mujeres, y tengo que decirlo también que muchas no se han sentido, digamos, representadas por este gobierno de izquierda. ¿Qué tiene por decir usted frente a este tema? Yo creo que sí existen hoy muchísimas deudas históricas con las mujeres del movimiento feminista, con las mujeres que representan, digamos, otras mujeres. Creo que las mujeres no han sentido que la implementación de las políticas del gobierno han mejorado su calidad y su condición de vida, lo cual es totalmente grave. Y por eso nosotros hacemos énfasis en el tema de que las políticas tienen los sueños. El gobierno nacional tenía los sueños, tiene el conocimiento, sí, tiene algunas personas que tienen la información técnica, pero no tiene las inversiones de forma correcta. Entonces, si yo tengo el conocimiento, pero no distribuyo o no hago lo que tengo que hacer para mejorar la vida de las mujeres, pues va a pasar lo que está pasando hoy, es esa desazón de que cómo mejora la vida de las mujeres. Mire, hoy la realidad sigue siendo que las mujeres tienen problemas en empleabilidad, tenemos graves problemas en el feminicidio, ¿sí? Tenemos graves problemas aún en las situaciones de violencia. Y ni se diga en el tema de lo que se denomina empoderamiento económico. Entonces, si eso es así y somos el 50% de la población, pues imagínese usted, en el Valle del Cauca somos el 52%. Entonces, eso requiere de un trabajo disciplinado de conocimiento, como puede decir este gobierno que lo tiene, pero además de eso, de inversión y de ejecución. Candidata, siguiendo en la línea del gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿cómo evalúa usted estos 4 años de gobierno? ¿Cree que este gobierno y precisamente el presidente Gustavo Petro ha hecho un trabajo bien, regular o mal? ¿En qué categoría lo metería usted? Lo primero que yo tengo que decir es que la defensa de las reformas sociales que ha hecho el presidente eran necesarias. No, no podemos decir que la salud, igual como la haya planteado, necesitaba una reforma, que la educación necesitaba una reforma, que la reforma pensional era necesaria. Yo creo que en lo que nos separamos del señor presidente es de la forma de conciliar esas reformas y de llevarlas a conocer a la ciudadanía, y del ejercicio de polarización que ha hecho, que ha dividido aún más el país. Yo creo que es ahí donde nos diferenciamos de él. Yo creo que la historia se encargará de juzgar su resultado, digamos, como presidente y de los resultados sociales que se den. Yo hice parte de ese gobierno, me queda mal a mí, por supuesto, salir hoy a decir bien, regular o malo, aunque si digo bien, bien porque yo estuve ahí y ayudé a plantear el plan de desarrollo en educación superior que hoy se está ejecutando con la política de gratuidad, pero si digo muy mal, pues también mal porque yo estuve ahí, entonces, ¿qué fue lo que hicimos para contribuirle a este país? Y lo cierto es que todo no ha sido mal porque hemos logrado que instituciones de educación superior que no tenían base presupuestal tengan hoy base presupuestal, como la ITDH, y que mejore el acceso a la educación de gratuidad. Entonces yo lo que creo es que este país necesita personas en lo público que tengan conocimiento, que tengan la posibilidad de beneficiar a la ciudadanía y que puedan priorizar por encima de cualquier cosa los intereses de la ciudadanía. Eso en el Valle del Cauca y en el país. Candidata, me surge también la pregunta, ¿por qué tomó la decisión de salirse del gobierno del presidente Gustavo Petro y no hacer parte del Ministerio de Educación? ¿Qué la motivó a tomar esa decisión?
Cuando yo salgo del Ministerio de Educación, bueno, yo llegué al Ministerio de Educación desde el principio con la profesora Aurora Vergara, porque nos conocemos con la profe Aurora. Usted sabe que ella es caleña, yo también. Ella trabaja temas étnico-raciales y yo en Cali estaba buscando una persona cuando estaba en el tema de equidad de género que me ayudara a implementar el enfoque étnico-racial en una ciudad tan diversa como Cali. Además de eso, nos conocíamos de procesos de territorios con organizaciones de mujeres y demás. Llegó ahí desde el empalme, llegué como asesora de despacho, después fui jefe de gabinete. Cuando el ministro Alejandro sale y ella pasa a ser ministra, yo llego a ser viceministra de Educación Superior. Y había una situación que era en ese momento la principal preocupación del señor presidente, que era la reforma a la educación. Que en ese momento, si usted recuerda, el presidente estaba planteando una reforma que fuera la educación como derecho fundamental. Eso es, digamos, una reforma que tiene que ir a la comisión primera, una reforma muchísimo más macro. Yo sentía que yo no era la persona que podía acompañar esa reforma desde el ministerio y lo hablamos con la profesora Aurora y pues yo tomé la decisión y con ella de dar un paso al costado. Pero lo hicimos pensando en que hay, digamos, un bien superior, que lo primero era que le fuera bien al presidente, que le fuera bien al gobierno, que pudieran sacar la reforma adelante y que se lograra el propósito, que yo sí creo que es un propósito genuino de que en Colombia la educación superior sea un derecho. Hablando ahora de las elecciones presidenciales, por supuesto, la hemos visto muy activa a usted en sus redes sociales acompañando la campaña del doctor Sergio Fajardo. Y por eso quisiera preguntarle sobre las posibilidades que tiene el profesor Fajardo en estas elecciones, teniendo en cuenta también los resultados de las encuestas que muestran favoritos a Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda. Y ahí trata de asomarse Sergio Fajardo. ¿Cree que el profesor va a tener opciones de llegar a la segunda vuelta presidencial? ¿Cómo ve este panorama también? Usted lo dijo muy bien. Ahí se asoma Fajardo porque está construyendo lo que necesita el país, la tercería, para ir hacia adelante, porque nosotros creemos que el país no puede seguir mal en ejercicios de polarización. Usted mencionaba ahora los otros referentes que hay y donde él está, como dice uno, también lo dice montando bicicleta o corriendo, asomando la cabeza, metiéndose por la mitad, porque vamos a meternos por ahí para ir adelante y adelante defender los intereses de Colombia. En ese sentido, también, candidata, quisiera preguntarle, ¿cree que hay algunas personas que no deberían hacer parte del próximo Congreso? Yo sí creo que hay una tarea importante que hizo el señor presidente y fue explicarle de pedagogía y explicarle a la ciudadanía lo clave que es el Congreso de la República y lo clave que es el Senado. Porque uno lo veía en las elecciones, yo que he sido funcionario y que he acompañado procesos electorales, que había que hacer una pedagogía muy amplia sobre qué es el Congreso, qué es el Senado, y hoy uno sale a la calle a repartir los volantes, a hablar de la candidatura, a decir, mire, vamos a representar bien el Valle del Cauca, marque 111 y sabe que es muy bacano y muy interesante, es que la gente ya sabe que es el Congreso y está buscando candidatos que conozcan. Entonces, yo sí creo que en el caso del Valle de Cauca, que tenemos 13 representantes a la Cámara, necesitamos representantes que conozcan cómo funciona el Estado y que conozcan cómo funciona el gobierno nacional. No podemos seguir teniendo allá gente que llega a aprender. O sea, no podemos seguir teniendo personas que su primer trabajo directivo es ser representantes de la República. O sea, ser representantes del Valle del Cauca en el Congreso de la República. Eso no tiene ningún sentido cuando un ejercicio de representación como ese, tan clave para un departamento estratégico como el Valle del Cauca, necesita una persona que conozca los sectores del gobierno, que conozca qué es el Ministerio de Hacienda, qué es el Ministerio del Trabajo, cuál es el Ministerio de Educación, cómo se articula uno cuando llega a plan de desarrollo, cuáles pueden ser las funciones, no solamente de control, sino también de gestión y de acompañamiento que hace un congresista desde Bogotá. Entonces yo sí creo que la gente espera ahí que haya un cambio y exista un relevo, perdón, y que está buscando nuevas candidaturas y nuevas personas a que apoyar, que tengan experiencia y tengan conocimiento, como es el caso de nosotras. Ana Carolina, pues en ese orden de ideas y en esa búsqueda de una curul, quisiera que le contara a la gente por qué debería darle ese voto de confianza a usted el próximo 8 de marzo, porque usted debería ser la próxima representante del Valle del Cauca. Bueno, yo quiero decirle a los y las vallecaucanas que nos escuchan, que nos ven, que nos han permitido hoy entrar a su casa, que yo tengo más de 15 años de experiencia profesional con resultados, pero que además de eso, con una hoja de vida en la que nos hemos permitido tener el privilegio de representar a la ciudadanía, representando los intereses generales de las personas, con conocimiento, con disciplina y con vocación, pero además también con honradez
en el manejo de los recursos públicos. Por eso y por lo difícil que sabemos que es hacer un ejercicio de representación, tenemos talante para representar al Valle del Cauca. Soy la número 111 de la coalición Ahora Colombia en el Valle del Cauca. Acompáñenos porque no vamos a defraudar su voto de confianza para ser coherentes en el trabajo que necesita este departamento para que vaya a la vanguardia y no sigamos rezagados como es lo que está pasando hoy en el Valle del Cauca, que no tenemos una sola obra estratégica. Y quiero decirle a los y los colombianos también que nos escuchan en otras partes, que si conocen gente en el Valle del Cauca, nos recomienden sin ningún pudor, que nos busquen, que nos vean para que se den cuenta que no estamos y que no faltaremos nunca a la verdad, pero que además de eso, en sus territorios también busquen personas idóneas para que en el Congreso de la República, desde el Valle del Cauca, hagamos equipo para seguir construyendo el país que queremos y que soñamos. Pues es Ana Carolina Quijano, candidato a la Cámara por la coalición Ahora Colombia. Gracias por acompañarnos en quienique.com y por supuesto muchos éxitos en esas elecciones. Muchas gracias por el espacio y por la generosidad.